Continuamos con los vínculos de restricción. Vamos a ver cómo se establecen. Vamos a indicar que uno de los campos de las tablas relacionadas es clave foránea y por tanto establecemos el vínculo de restricción entre esa clave foránea y la clave primaria. Los códigos SQL para poder hacerlo, al crear la tabla, es el create table y a continuación, después de poner todos los nombres de los campos y sus propiedades, pues poner la clave foreign key, el nombre del campo hijo, el que pertenece a esta tabla, y como referencia la otra tabla y el campo padre, es decir, aquel que tiene la clave primaria. Y después hay que ponerle los comportamientos de borrado y de actualización. En el borrado hay que decirle normalmente que sea restringido y en la actualización hay que decirle normalmente que sea en cascada. En el caso de la modificación, lo que hacemos es tomar un alter table para modificar la tabla que ya está creada y le añadimos la clave foránea a ese campo hijo que pertenece a esta tabla con la referencia de la otra tabla y cuál es la clave primaria de esa tabla. Y de nuevo el onDelete restringido y el onMutate en cascada. En el caso de que queramos eliminar la clave foránea, se hace otra vez un alter table y le decimos que queremos borrar drop la clave foránea, foreign key. Vamos a ver cómo se hace todo esto en el php-myadmin y cuáles son las consecuencias de establecer los vínculos de restricción. En php-myadmin vamos a ir a la base de datos de empresa y vamos a hacer una consulta multitabla. Le damos a generar la consulta por ejemplo, y le decimos que queremos ver el nombre del departamento y el nombre de los empleados que trabajan en él. Activamos la casilla de mostrar y vamos a añadir el campo que relaciona ambas tablas, que es el departamento número, que en la tabla de departamentos es la clave primaria y que en la tabla de empleados después convertiremos en la clave foránea. Modifico la consulta, lo vemos, habíamos dicho anteriormente que esto lo hacíamos con un join y que esto lo hacíamos con un on. Ejecutamos la consulta y vemos los datos de los departamentos que están ahí bien coordinados. Esto es así porque hemos ido teniendo la precaución de que la referencia del departamento que hemos ido poniendo en la tabla de empleados fuesen datos que ya estaban previamente en la tabla de departamentos. Vamos a comprobarlo. En la tabla de empleados, los números de departamentos son 3, 6, 4, 3, es decir, el 3, el 4 y el 6. En la tabla de departamentos, los departamentos son el 3, el 4 y el 6. Si nosotros en la tabla de empleados hubiésemos utilizado un número que no se corresponde con ningún departamento, por ejemplo, aquí el número 7, al no existir ningún vínculo de restricción nos permite introducir un dato que no es correcto. Y entonces cuando hacemos las consultas multitabla no encontrará la referencia en la tabla padre y por tanto no aparecerá correctamente el departamento al cual pertenece Encarna. Vamos a comprobarlo. Vamos a empresa, a SQL y vamos a volver a ejecutar la misma consulta. Le damos a continuar y entonces no aparece Encarna porque tiene una referencia de departamento que no existe. Para evitar este tipo de errores es para lo que se hacen los vínculos de restricción, para garantizar la integridad referencial, es decir, que los datos que estamos utilizando en el campo hijo, en el campo propagado, sean los mismos datos que proceden del campo padre de la clave primaria. Voy a ir a empleados, voy a poner de nuevo el dato correcto y a continuación vamos a establecer el vínculo de restricción. Vamos a la base de datos de empresa
y vamos a fijarnos en la vista diseñador y entonces examinamos esos campos. En la tabla de departamento número, es la clave primaria y es de donde proceden los datos que se han propagado a empleado departamento número en la tabla de empleados. Esta es la clave primaria y esta va a ser la clave foránea. Para establecer este vínculo, lo primero que debemos hacer es decirle la característica de que sea índice a este campo, lo cual significa que no puede estar vacío y no puede ser nulo. Y en segundo lugar, pues entonces le diremos que sea clave foránea, lo cual indica que los datos que se están utilizando ahí dentro proceden del campo de departamento número. Veamos esto. Vamos a la base de datos de empresa, vamos a la tabla de departamentos y entonces en primer lugar en la estructura al campo de departamento número le indicamos que sea índice. Lo que hace es asociarle el atributo index a ese campo y una vez establecido que es índice, aparece como una llavecita de color gris. Entonces vamos al apartado de vista de relaciones y le decimos la propiedad de restricción. Le decimos que queremos hacer una restricción entre el campo empleado departamento número dentro de la misma base de datos de empresa con la otra tabla, la de departamentos, y automáticamente aparece aquí el campo con el cual vamos a restringir los datos de esta columna. Es decir, este va a ser el campo foráneo y este es el campo primario de donde proceden sus datos. En el borrado le vamos a decir que esté restringido y en la actualización le vamos a decir que se realice en cascada. Normalmente haremos esta combinación: borrado, restringido, actualización en cascada. Si le damos a previsualizar el SQL, pues podemos ver efectivamente la sentencia SQL que se va a ejecutar y cuando la ejecutamos se establece el vínculo de restricción. Si hubiera algún dato que no esté bien coordinado, entonces aquí se produciría un error. Habría que ir a las tablas, eliminar ese dato o cambiarlo o ponerlo correctamente para que luego posteriormente podamos establecer ese vínculo de restricción. Lo lógico es hacer el vínculo de restricción antes de introducir los datos, para que esos datos efectivamente estén bien introducidos. Vamos a ver qué ha hecho esto. En primer lugar, en la base de datos de empresa, vamos al apartado de más, diseñador, y vemos que aparece gráficamente el vínculo que acabamos de establecer. Por un lado tenemos la tabla de departamento, en cuyo campo departamento número es clave primaria, lo indica la llave, y luego tenemos la tabla de empleados donde el empleado departamento número es la clave foránea. La relación es de 1 a varios. En este lado aparece un puntito que indica que es 1 y en este lado aparece un arco minúsculo que es el lado varios. Esto que acabamos de hacer afectará a varias características: a la introducción de los datos, a la actualización de los datos y al borrado de esos datos. Vamos a comprobarlo. Si voy a la tabla de empleados y le digo que quiero insertar un nuevo empleado, a ese empleado le ponemos un nombre, le ponemos un puesto, vemos a continuación que no podemos poner cualquier número de departamento. Solo podemos elegir los números de departamento existentes: el departamento de contabilidad, el de recursos humanos o el de marketing. Vamos a decirle, por ejemplo, que pertenece a recursos humanos. Y nos dice que lo ha hecho correctamente. Cuando vamos a examinar, pues vemos que este nuevo empleado que está aquí, pues pertenece a un departamento que es el de recursos humanos. El mismo PHP-MyAdmin nos informa cuál es el departamento, la referencia de ese departamento en la tabla de departamentos.
PHP-MyAdmin se va a encargar de que evitemos el error de hacer una referencia incorrecta. Si introducimos el nuevo registro a través del código, podría ser que cometiéramos el error. Entonces vamos al SQL, vamos a tratar de ejecutar un código similar al anterior, en el que en la tabla de empleados vamos a introducir todos los datos y vamos a decirle un nuevo número de empleado, por ejemplo el 67, un nuevo nombre de empleado, por ejemplo Pepe Gotera, que le vamos a poner el nombre de puesto de reparaciones, mantenimiento le vamos a poner. Y que vamos a decirle que pertenece al departamento 8, que no existe. Le damos a continuar y entonces se produce un error. Nos dice que estamos intentando utilizar un número de departamento que no existe en la clave primaria. Es decir, hay un vínculo de restricción que nos impide introducir un número de departamento que no exista previamente. Si hubiera un departamento 8 al que tenemos que inscribir a este empleado, pues entonces primero tendríamos que dar de alta a ese departamento para que luego lo podamos referenciar en el empleado que pertenece a él. Otro cambio que notaremos en el PHP-MyAdmin a partir de este momento es que cuando realizamos consultas, vamos a la base de datos, a generar una consulta, a consulta por ejemplo, y le decimos que quiero sacar el nombre del departamento y también le digo que quiero sacar el nombre del puesto, perdón, el nombre del empleado. Visualizo ambos datos, le doy a modificar la consulta. Automáticamente el PHP-MyAdmin sabe que queremos hacer una consulta multitabla y entonces establece la relación que existe entre esas tablas. Nos saca los datos del departamento con un left join con empleados y pone la partícula on indicando cuál es la relación entre ambas tablas. El tipo de relación que busca inicialmente el PHP-MyAdmin es de tipo left join, es decir, que sacaría todos los datos de departamentos aunque no estuvieran referenciados con la tabla de empleados. En la mayoría de los casos dará igual, pero es recomendable que aquí en lugar de hacer un left join, pues hagamos un join a secas que nos saque exclusivamente los datos que sí están referenciados. Ejecutamos la consulta y vemos efectivamente los datos cruzados de ambas tablas. Otro cambio será cuando intentemos borrar un departamento al cual pertenecen los empleados. Si voy a la tabla de departamentos y cojo el departamento de recursos humanos y lo intento borrar, me dirá que va a hacer un delete from departamento y que me va a borrar el departamento número 4. Y sin embargo va a aparecer un error indicando que eso no se puede realizar porque tiene claves foráneas relacionadas. No puedo borrar un departamento que tenga una referencia en otras tablas. De ese modo seguimos manteniendo la integridad referencial. Si realmente quisiera borrar este departamento, pues primero tendría que borrar los empleados o asignar los empleados a otro departamento y a continuación pues podría venir aquí y si el departamento está vacío, pues entonces podré borrarlo. Otra característica del vínculo de restricción es que si cambia el número del departamento, automáticamente todos los empleados que pertenecen a ese departamento también se verán actualizado ese número. Es la característica de la actualización en cascada. Si el departamento de recursos humanos lo renumero como departamento número 5, por ejemplo, entonces no solamente cambia el número del departamento en este campo, sino que habrá cambiado ese número de departamento en la tabla de empleados. Aquellos departamentos que antes pertenecían al departamento 4, ahora pertenecen al departamento 5. Esa es la característica de la actualización en cascada. Vamos a volver a ver cómo se establece el vínculo de restricción. Esta vez lo vamos a hacer en la base de datos de formación.
En la base de datos de formación accedemos a la vista diseñador y vemos que teníamos profesores y cursos. El identificador del curso es clave primaria y el identificador del profesor es clave primaria. Y tenemos un campo propagado que es el identificador del profesor que ha pasado a la tabla de cursos como profesor. Lo ideal sería que hubiésemos puesto nombres equivalentes para que esa relación que vamos a establecer sea más evidente. Tenemos, por tanto, que el campo padre sería el campo de profesores, es decir, primero tengo que tener puesto al profesor con su identificador para que luego pueda crear un curso y asignar ese profesor a ese curso. Este campo ya le dijimos en su momento que era clave primaria, tiene la llave amarilla ahí, y este otro campo vamos a decirle que sea clave foránea. En primer lugar le digo que sea índice, a continuación le digo que sea la clave foránea del identificador del profesor y que las actualizaciones se realicen en cascada y que el borrado esté restringido. Eso lo podemos hacer a través de la tabla de cursos en su estructura. Y en primer lugar, en el campo profesor, le damos a las propiedades y le decimos que sea índice. ¿Ok? Y a continuación vamos a la vista de relaciones y le indicamos que ese campo de profesor, dentro de esta misma base de datos de formación, ha de estar relacionado con la tabla de profesores y el mismo PHP MyAdmin nos muestra que la clave primaria disponible en profesores es el identificador del profesor. Este es el campo que va a tener la clave foránea, es decir, aquel que recibe los datos de la clave primaria, que es esta clave de este otro campo. Podemos echarle un vistazo al código SQL que está por aquí y lo ejecutamos. Le damos a guardar y aquí nos dice que hay algún tipo de error por el cual no puede establecer esa clave foránea. Vamos a comprobar qué ocurre. En la tabla de profesores tenemos profesores del 1 al 6 y en la tabla de cursos los profesores son del 1 al 4 y hay un curso que no tiene asignado profesor. Entonces, al no poder establecerse la referencia, la clave foránea da un error. Tenemos dos opciones aquí, o eliminar este registro o asignarle a algún profesor que exista. Por ejemplo, vamos a decirle que sea el profesor número 3. Bien, ahora todos los cursos que existen en este momento tienen referencia sobre la tabla de profesores. Entonces, de nuevo, en la tabla de cursos vamos a ir a su estructura y vamos a intentar establecer el vínculo de restricción. En vista de relaciones, le decimos que el campo de profesor es la clave foránea de un campo que está en esta misma base de datos de formación en la tabla de profesores y que es el ID. La clave primaria de donde proceden los datos de profesor en esta tabla es el campo ID de la tabla de profesores. Le damos a guardar y efectivamente ahora sí se establece ese vínculo de restricción correctamente. No me he dado cuenta y he puesto la propiedad del onDelete restringido y el update también restringido. Bien, vamos a cambiar esto y vamos a decirle que el update sea en cascada. Y entonces le damos otra vez a guardar y entonces se hace un alter table que nos cambia la propiedad del update en cascada. Siempre el onDelete debería ser restringido y el update en cascada. Vamos a comprobar que esto impediría que pudiésemos asignar un curso a un profesor que no esté inscrito. En la tabla de cursos vamos a insertar un nuevo curso y vemos que solamente podemos asignar ese nuevo curso a los profesores que ya existen, a Alfredo, a Cristina, a Juan, a Marta, a Perico o a este otro de prueba que había puesto aquí. No me permitiría insertar ningún otro tipo de registro.
Podría insertar un nuevo curso para Alfredo, que sería, por ejemplo, el curso de alemán, que tiene una duración de 80. El identificador en este caso estaba como autonomérico. Le damos a continuar y se inserta correctamente. Pero si edito este código e intento crear un nuevo curso, vamos a cortar este código. Intento insertar un nuevo curso y asignárselo a un profesor que no existe, por ejemplo el profesor 10, pues entonces cuando le doy a continuar se produce un error y nos dice que no encuentra la referencia de ese número 10 en el identificador de los profesores. Ahora, si intento borrar un profesor que tiene asignados cursos, por ejemplo el profesor Alfredo, le doy a borrar, ok, entonces se produce un error porque me dice que está restringida la característica de borrado, ya que ese profesor tiene cursos asignados. Si hago un cambio en el número del identificador del profesor, pues entonces ese número de profesor cambiará automáticamente también en los cursos que tenga asignados. Si hago doble clic aquí y al profesor Alfredo le asigno el número 15, automáticamente en cursos tendremos que todos los cursos que imparte Alfredo ahora tienen la referencia 15 en el profesor. Por último, en la base de datos de formación vamos a ir al apartado de más y diseñador y vamos a ver que entre cursos y profesores aparece dibujada la relación, es decir, tenemos el esquema relacional en el que vemos que el identificador de profesores se ha propagado a profesor en cursos, que este es clave primaria y por tanto es el lado 1 de la relación, ahí tenemos un puntito, y este es el lado varios de la relación y por tanto es el campo hijo o clave foránea. Si quisiéramos eliminar este vínculo de restricción, iríamos a la tabla de cursos y a continuación en la estructura, en vista de relaciones, marcaríamos la opción de eliminar para esa restricción que hemos establecido. Le damos a eliminar, se hace un draw foreign key, le damos al OK y entonces ya no existirá ningún tipo de restricción. Cuando ahora hago una inserción o una consulta, por ejemplo una consulta, si cojo campos de ambas tablas y les digo que quiero ver ambos, al modificar la consulta el PHP-MyAdmin no sabe cómo se relacionan esas tablas y no nos ofrece el join entre ellas. Y en la vista de diseñador ya no aparece dibujado esa restricción. Bueno, comprobar el funcionamiento de todo esto y al final establece de nuevo el vínculo de restricción entre ambas tablas.